Génesis 44:1. Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llene los costales de estos varones de alimentos cuando pudieren llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de sus costales. Entonces vemos cómo José quería bendecirlos. De todas formas él sentía que eran sus hermanos, que era parte de su vida, y dice que les pusiera el dinero, que les regresara el dinero. No quería dinero de ellos, sino estaba complacido de haberlos visto. Génesis 44:2. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces vemos que es símbolo de la copa que el Señor Jesús le tocó tomar. Dice cuando iba a morir en la cruz que si era posible que pasara esta copa de él. Dice que la pasara y sino que se hiciera su santa voluntad. Entonces vemos que el Señor Jesús es nuestro hermano mayor, pero sabe cuál es la copa de bendición que nosotros debemos de tomar. Dice que hizo que en el costal de su hijo, de su hermano menor, o sea, del hijo de Jacob menor, dijo que pusieran la copa. Génesis 43:3. Venid la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Génesis 43:4. Saliendo ellos de la ciudad, que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcanzares, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Entonces les manda a reclamar José, ¿por qué habían hecho mal habiéndoles hecho bien? O sea, ¿por qué seguir en esa actitud? Que es lo que Dios no quiere de nosotros, que nosotros cuando recibimos bien y devolver a la gente mal. Génesis 44:5. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Entonces vemos cómo es una bendición delante de Dios. Eh, Dice que el beber de esa copa, dice que habéis hecho mal en lo que hicisteis. Entonces, que reconocieran lo mal que hicieron al vender a su hermano, les está reconviniendo, haciéndoles caer en cuenta que siempre deben hacer bien para que les venga bien y más bien y más bien y sea un círculo vicioso de bendición. Eso es lo que él les está diciendo en este momento, de que ellos hicieron mal al vender a su hermano, pero ahora les está llegando bendición. Que sigan así para que siga fluyendo la bendición. Génesis 44:6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Génesis 44:7. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Entonces vemos cómo él quería estar bendecido, quería hacer las cosas delante de Dios como deben de ser, y eso mismo quería para ellos. Dice, mi Señor, tales cosas, nunca tal hagan sus siervos. Entonces ellos no querían reconocer que habían hecho mal, no se acordaban o no querían salir en evidencia delante de este varón, pues todavía no sabían que era José. Génesis 44:8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu señor plata ni oro? Entonces vemos que ellos le están contando de lo que ellos se acuerdan. No quieren reconocer lo que él les estaba hablando del capítulo aquel cuando lo vendieron. De que se sintiera mal por eso, de que pidieran perdón o que por lo menos se acordaran. Pero ellos dicen, no, no nos acordamos qué mal hemos hecho, no, para nada. Génesis 44:9. Aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Dice que están diciendo, no, nosotros no hemos hecho mal, no hemos hecho nada malo. La copa que usted está pidiendo, que está buscando, que dice que es robada, búsquela y verá que no la va a hallar. Génesis 44:10.
Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Entonces él sabía que había mandado a llevar la copa con su hermano Benjamín. Entonces lo que él quería era dejar a su hermano allí para hacer venir a su padre porque quería verlo. Entonces le tocó hacerlo así obligadamente. Entonces dice que en quien fuere hallado la copa será mi siervo. O sea, él les está diciendo es que en la persona que yo halle esta propiedad mía que es la copa, él será mi siervo. Entonces cuando nosotros tomamos de esa copa que es lo que Dios ha destinado para nuestra vida, pero lo hacemos conforme a la palabra de Dios, es porque somos siervos de Dios, es porque queremos hacer las cosas tal y como Él las dice. Génesis 44:11. Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra, abrieron cada uno su costal. Entonces vemos cómo él quería hacer algo bien hecho delante de Dios. Y dice que se dieron prisa al mirar qué era lo que él les estaba diciendo. Génesis 44:12. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces, mire, José era una persona muy inteligente. José sabía lo que quería lograr con este propósito y así lo encontró. Dice que encontró la copa en el costal del menor. Génesis 44:13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Entonces ellos no entendían por qué había pasado esto, pero definitivamente lo vieron con sus propios ojos. Génesis 44:14. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Entonces les tocó reconocer que habían hecho algo malo, que por causa del hermano que tenía la copa, ellos habían hecho mal, lo reconocieron y dice que se postraron en tierra con humildad, porque esto significa el postrarse delante de otra persona, reconocer que esa persona es mayor y que tiene la razón. Génesis 44:15. Y les dijo José, ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces vemos como José les declara que en él hay muchos dones, que una persona como él no está en un cargo de estos por nada, sino porque tiene material para estar en ese nivel. Entonces les declaró que él ya sabía lo que pasaba, que él ya sabía que esto iba a pasar. Génesis 44:16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha descubierto la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros también, y aquel en cuyo poder fue hallada la copa. O sea, que al reconocer que ellos habían hecho mal por causa del hermano que tenía la copa, dice que no solamente dejarían que ese hermano se quedara, sino todos ellos. Ya ellos habían cambiado su carácter, su forma de pensar, de sentir, de hacer las cosas, que era lo que José quería descubrir, si ellos realmente habían cambiado para recibir la bendición. Génesis 44:17. Y él respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, aquel será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces vemos cómo él quiere hacer las cosas conforme a la presencia de Dios. Dice que aquel a cuyo varón fue hallada la copa, solamente aquel sea mi siervo. O sea, él quería dejar solo a este hombre, solo un hito, para que fueran por su padre, para hacer ir a sus hermanos por su padre, pues tenía mucho deseo de ver a su papá. Génesis 44:18. Entonces Judá se llegó a él y dijo, te ruego, Señor mío, que hable tu siervo a una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Entonces vemos cómo dice que
Él quiere mirar si realmente puede hacer esto, si puede realmente traer a su padre. Y dice que él sea hablando, pues reconocen que su voz es como la voz de Faraón. Y dice que no se encienda su enojo. Dice que quieren complacerlo en todo lo que él pide, pues como el faraón que mandaba y se tenía que hacer las cosas, era como un decreto. Génesis 44:19. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Entonces vemos cómo mm, él ya les había interrogado acerca de esto, ya no le podían negar que estaba su padre vivo, o sea, que tenían padre. Entonces ellos no sabían cómo zafarse de esto porque no sabían si su padre vendría a ver a ese varón, porque aún no sabían que era José. Génesis 44:20. Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un joven que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió y él quedó solo de su madre y su padre lo ama. En pocas palabras lo que les están diciendo los hermanos es que es muy grave la petición que les está haciendo, porque su padre ya está muy anciano y su hermano está muy joven y su padre no quiere separarse de él porque le da temor dejarlo ir. Dice que no tiene madre, o sea, su única madre es su papá, porque su madre ya murió. Génesis 44:21. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Entonces que ya le habían concedido traer a su hermano menor, que era difícil la petición, pero se la cumplieron. Génesis 44:22. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su siervo, a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. O sea que no querían causarle tal tristeza a su padre de traer otra vez a su hermano. Génesis 44:23. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Entonces, lo que ellos querían hacerle entender es que ellos debían de volver con su hermano menor, no podían dejarlo, ni siquiera por causa de lo que pasó con la copa, de haber cogido una pertenencia de José o de este reino. Génesis 44:24. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Entonces que ya Jacob estaba enterado de lo que había pasado con su hijo y esto era muy grave para él, que su hijo no volviera a su casa. Génesis 44:25. Y dijo nuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento. O sea, vuelvan y regresen allá de nuevo. Génesis 44:26. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano fuere con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón, no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces dice que no podían regresar sin su hermano menor, que era muy grave para su padre, que era tremendo, y más que su padre estaba ya muy anciano, no querían causarle este dolor. Génesis 44:27. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos me dio a luz mi mujer. Entonces que supieran cómo tenían que hacer las cosas porque él no quería perder otro hijo más. Génesis 44:28. Y él salió conmigo, y el uno salió conmigo, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Entonces están contándole lo que pasó con su hermano, el que ellos habían vendido, o sea, contándole una mentira, que los animales lo habían despedazado, y esa era la noticia que tenía su padre, eso era lo que él tenía en su cabeza, que su hermano le había pasado algo muy malo, que por eso no lo había podido volver a ver. Y el padre tenía temor de eso, Jacob o Israel tenía miedo de que pasara eso también con su hijo menor. Génesis 44:29. Y si tomareis también este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura.
Tenía miedo, tenía mucho miedo de que le pasara lo mismo a su hermano menor, a su hijo, a quien amaba, sé que a quien había engendrado en su vejez. Génesis 44, 30. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el joven no fuere conmigo, porque su alma está ligada con el alma de él. Entonces dice que tenía temor, mucho temor, de regresar a la casa de su padre sin su hermano, porque su padre se lo había advertido mucho. Génesis 44, 31. Sucederá que cuando él no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor a la sepultura. Génesis 44, 32. Porque tu siervo salió por fiador por el joven con mi padre, diciendo, si no te lo volviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. O sea, no puedo aparecerme donde mi papá sin su hijo amado, sin su hijo menor. Debo llevarlo como sea, porque seré entonces culpable de secuestro o de muerte o de lo que quiera que ocurra con este hijo de mi padre. Génesis 44, 33. Te ruego pues que quede ahora tu siervo por el joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces vemos cómo él quería convencer a José de que no podía hacerle esto, hacerle regresar a la casa de su padre sin su hermano, porque le causaría gran dolor a su padre, que era también su padre. O sea, José no quería hacer nada malo que afectara la vida de su papá, pues al contrario, era lo que quería era verlo. Génesis 44, 34. Porque cómo iré yo a mi padre sin el joven, no podré por no ver mal el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces vemos cómo él quería convencer a José de esta verdad, que no quería volver por nada del mundo, porque su padre se lo había advertido muchas veces.